¿Cómo hablar de un tema conflictivo sin pelear? Está complicado el tema de hoy. Bienvenidas a Conversaciones Ellas Líderes. Contentísimas nosotras de nuevamente estar con ustedes. Jimena, ¿qué tal? Aquí con mucho miedo de este tema. ¿Cómo vamos a hablar sin pelear? Sin pelear. Ahora no sé cómo vamos a hacer. Laura. Bueno, aquí con mucha expectativa de saber cómo hablar sin pelear, sin discutir, y también con muy buena compañía, con muy buenas mentoras para saber hacerlo. Muy bien, y comencemos con algo interesante para que ahí se queden nuestras amigas conectadas. Comentanos, Jimena, alguna situación. Me da miedo tu pregunta, Fabiola. No importa. ¿Alguna experiencia, alguna situación que hayas tenido donde, bueno, lamentablemente no hubo una buena comunicación y terminó en un conflicto, una pelea? Bueno, tengo varias. Quiero buscar una que... Porque la relación más cercana generalmente con la que más conflictos tienes. Seguro. En este caso, el matrimonio, ¿no? El esposo. En mi caso, en los primeros años de mi matrimonio, hablar de temas críticos como el dinero, por ejemplo, la administración del dinero, era terrible, ¿no? Yo he comentado en anteriores episodios cuál es mi temperamento, que es estable pensador, y el estable evita los conflictos o huye a los conflictos, ¿no? Suma a eso la manera en cómo has vivido antes de llegar al matrimonio, 25 años donde yo decidía por mí, sobre el dinero que tenía, pero ahora cuando entro ya a una relación matrimonial, todo cambia. Entonces, el tema de dinero es uno de los mayores conflictos que hay dentro del matrimonio y para mí era muy complicado. Entonces, hablar de eso me resultó en varias peleas. Bueno, yo no soy obviamente de pelear, discutir, pero mi esposo, como es el temperamento contrario, un hacedor, entonces... O sea que el peleón es él. Saludos al esposo de Jimena. Siga, Jimena. Sí. Pero la verdad que cuando una tiene este temperamento, la manera de pelear es muy sutil, muy ¿cómo puedo decir? Como manipulada siempre a darte la razón. Lo hace sutilmente. Igual está siendo de repente violenta o impositiva, pero con otros tintes, digamos, ¿no? Entonces, al yo justificarme, por ejemplo, eso hacía que el ánimo de mi esposo sea peor, porque decía, estás justificándote. Y para mí no era una justificación, yo estaba realmente, esa era la manera en que yo me comunicaba o yo me defendía, diciendo, es que yo no fue mi intención, yo no busqué esto, justificándote. Justificaciones hay miles. Claro. ¿No? Entonces, esto siempre derivaba en una pelea. No siempre derivaba en llanto, en victimitis, que pobre, me gritaste, me dijiste, yo no tengo la culpa. Y siempre ese tema, y por mucho tiempo, ha sido un tema que da para pelear, el tema de dinero. Sí, ¿no? En cualquier tipo de relación, en realidad, ¿no? Laura, ¿qué tal? Bueno, el tema es duro, es difícil, ¿no? Pero sí, el hecho de ir a querer hablar de temas difíciles y no entrar primero en paz con uno mismo. En una experiencia muy personal, que es a lo que iba tu pregunta, y me ha costado una relación, ¿no? En ese momento, yo no puedo decir si la relación podía o no continuar, pero en ese momento, el querer yo entablar una conversación difícil con la otra persona sin estar en paz conmigo misma, hizo que la conversación derive en una discusión muy fuerte, ¿no? Que derive en inclusive en una ruptura de la relación. Entonces ahí entendí y aprendí que los temas difíciles necesitan de que nos preparemos nosotras para hablar sobre lo que debemos hablar, porque de que hay que hablarlo, ¿no? No podemos evitarlo. Y cuando es inmadura, cuando ha aprendido mal, digamos, ¿no? A defenderse, entonces siempre va a terminar pues mal. Así es. Bueno, en mi caso, no me salvo de esta pregunta. A mí me pasa en el trabajo, ¿no? En el trabajo muchísimo. De repente me molesta cuando no dejan expresar mis ideas, ¿no? Lo que yo pienso,
Bueno, como hacedor usualmente creemos que siempre tenemos la razón y ahí tenemos que trabajar en eso, ¿no? Que es una gran debilidad. Sin embargo, cuando estoy queriendo expresar una idea, lo que pienso sobre determinado proyecto, plan, lo que estemos haciendo, y alguien no me deja hacerlo, entonces ahí me molesta muchísimo, y es donde he tenido conversaciones muy conflictivas, no digamos que terminen en una pelea, ¿no? Porque es diferente en el trabajo a hacerlo en su casa, ¿no? Con su hermano o alguien, pero sí ha terminado en conflictos, ¿no? Justamente esta semana tuve como 3 temas y conversaciones muy complicados, muy tensos, que terminaron en conflictos, ¿no? Ahí en el trabajo. Creo que sabía el Señor que me iba a tocar este tema para compartir con ustedes, entonces ahí fue la prueba, ¿no? Pero no, es importante que nosotras ahora les vamos a dar unos tips, unas claves para evitar en realidad entrar a temas difíciles. Bueno, los temas difíciles van a estar siempre, pero tenemos que evitar la pelea, ¿no? El conflicto. Se da por los temperamentos, como decía Jimena, pero ¿cómo puedo yo hacer, si soy hacedora, si soy estable y soy pensadora, para complementarme, para tratar de entender a la otra persona y que termine en una pelea? Creo que es importante separar, ¿no? Muchas veces hemos escuchado, no tomes esto como algo personal. Sí. ¿No? Y es importante que en el momento del conflicto nosotros sepamos qué es realmente lo que vamos a atacar en la conversación. Porque si mi ataque es a la persona, voy a perder de entrada. El ataque o la intención de la charla es resolver el conflicto. En mi caso, ¿cómo vamos a administrar el dinero? ¿Cómo vamos a solucionar esto? ¿No? Esto laboral. ¿Tiene solución? Entonces, en mí, primero, yo necesito hacer una separación de la persona y del problema. Eso me ha ayudado bastante, porque, ¿qué pasa? Los problemas se dan porque hay un tercer elemento, ¿no? No hay dinero en el banco, llovió y no salió el auto, se pinchó la llanta. Hay cosas externas en las cuales no tenemos el control. Y tenemos, por alguna razón, la idea de que nosotras podemos controlarlo todo, ¿no? Y no es así. Entonces, separar aquello en lo que yo no tengo control, aquello que ha salido de mi plan, y la persona que está involucrada en eso, ¿no? Porque yo voy a atacar al problema, o con la persona vamos a resolver. Pero cuando nosotros nos enfocamos en la persona, es cuando perdemos, nos desgastamos y nos frustramos. Porque yo ataco y la otra persona que va a hacer defenderse y quizá va a atacarme también. Y entonces nunca se va a terminar, ¿no? Yo creo que ahí es bien importante, hay un método que lo usan en Toyota, se llama el método LEN. Es precisamente a lo que iban, ¿no? Al aislar el problema de las personas. O sea, entender que se ha generado un problema, que hay algo por resolver, pero que no es con la persona que nos tenemos que enfrentar, sino que nos tenemos que enfocar en la solución del problema. Entender el problema y enfocarnos en la solución y dejar las culpas y dejar de buscar al culpable. Ahora, sí, continúa. Sí. Y esto hace que nuestra perspectiva inmediatamente cambie, ¿no? Claro. Dejamos de ver a la persona y nos enfocamos en los hechos, en lo que ha pasado y en cómo lo podemos solucionar. Como seres humanos es difícil no tomar algo a nivel personal, porque hay cosas que no pueden dejar de ser personales, ¿no? Por ejemplo, una mentira, siempre va a tocar algo personal. Pero esta forma de aislar el problema y no buscar al culpable nos ayuda también, ¿no? A tener una conversación o discusiones sanas. Sí. Porque no está mal discutir. El discutir es intercambiar ideas que no coordinan precisamente, ¿no? Otra cosa es irse a pelear. Claro, siempre tomamos discutir como sinónimo exactamente de pelear o de gritar. De que alguien tiene que ganar. Sí, pero no se trata de eso, ¿no? Podemos debatir ideas cuando no estamos de acuerdo, estamos discutiendo, pero haciéndolo de manera sana, ¿no? Como decía Laura. Ahora, ¿ustedes creen que siempre nosotros tenemos que expresar lo que sentimos o lo que pensamos a la otra persona? Cuando es un momento, obviamente, de un tema difícil,
necesitamos compartir lo que estamos pensando al respecto, ¿no? Porque si hay algo que también genera más pelea es cuando la otra persona está esperando de mí y qué vas a hacer o cómo lo vamos a solucionar. Y yo no digo nada. Quizá para algunos temperamentos va a ser peor que yo me calle, ¿no? Creo que al conocer con quién vamos bueno, en este caso, si es tu esposo, sabes cómo es. Si es tu colega de trabajo, lo conoces, sabes qué es, cómo llegar a él con la conversación o cómo sacar de él una respuesta, de la persona una respuesta. Creo que es clave conocer, ¿no? Y estar interesado realmente en resolver el problema. Porque pasa que lamentablemente nosotros lo que queremos es salirnos con la nuestra, claro, que nos den la razón. No, fue tu culpa, yo no hice nada. Y nos protegemos y lo que hacemos es acrecentar el problema. No se está solucionando cuando quieres gritar o hablar más fuerte y decir, no, yo no hice nada, es tuya la culpa completa. Tampoco se resuelve. Ahora, yo creo también que de repente no siempre tenemos que expresar lo que decimos y lo que pensamos en un momento dado. Eso sí, hay que saber, ¿no?, cuándo. Hay que saber, yo creo que hay que tener sabiduría, porque si vemos a alguien que está demasiado alterado o alterada, ¿no?, en ese momento, tal vez cualquier cosa que digamos, cualquier cosa va a aumentar, ¿no?, ese conflicto, esa pelea, ¿no? Sí. Justo antes de venir hacia acá, me llamaba mi hermano para tocar un tema muy conflictivo, saludo a mi hermano, y estábamos hablando y yo, bueno, lo estaba escuchando y de ahí sabía que cualquier cosa que le respondiera no iba a ser suficiente. No iba a ser. Entonces, lo que hice fue decirle, ¿sabes qué? Hablamos más tarde, o te llamo más tarde, ¿no? Porque él estaba bastante alterado. Entonces, creo que eso tenemos que pensar también y ver el momento adecuado para poder decir, de repente no siempre lo que la otra persona va a querer escuchar, no, seguro que sí, pero saber qué decir y cuándo decirlo también. ¿Cuándo decirlo? Sí, yo creo que es importante siempre expresar y hablar de nuestras emociones. Pero como decían ustedes, también es importante saber diferenciar cuándo hacerlo y cómo hacerlo, sí, ¿no? Eso es lo que tenemos que dar en cuenta, porque si nosotros callamos nuestras emociones, callamos nuestros sentimientos, eso es como una bomba de tiempo que luego va a salir en el momento menos esperado, menos pensado, ¿no? Pero saber cómo hacerlo, creo que es importante. Saber esperar cuando sabemos que no estamos en las condiciones o la otra persona no está en las condiciones para escuchar lo que nosotros sentimos, ¿no? Y cómo hacerlo. Sí. Generalmente hay como una técnica, ¿no? De decir primero el hecho, o sea, pasó esto y yo me sentí de esta manera. Pero para llegar a tener esa conversación, primero tenemos que entrar en paz con nosotros y discernir, ¿no? Tener discernimiento. Porque también a veces no sabemos diferenciar o entender nuestras propias emociones. ¿Cuántas veces como mujeres decimos, ay, no sé, me siento rara, no sé lo que pasa, ¿no? ¿Y por qué? Es porque no estamos sabiendo diferenciar cuál es la emoción real que nos ha causado ¿qué es realmente lo que nos está molestando, ¿no? Creo que eso lo que dices, Laura, es muy importante porque es algo que debemos desarrollar como mujeres que lideramos desde donde estemos. Es algo que debemos aprender, tomarnos el tiempo de tomar estas herramientas como es la asertividad, que es de lo que estás hablando, de separar estas cosas, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Cómo me sentí? ¿Y qué espero de ti para esto? ¿Y qué voy a hacer yo para solucionar? Eso no es algo que me van a hacer así naturalmente casi a nadie, sino que es algo que debemos practicar y debemos tomarnos el tiempo. Eso que dices es clave, detenerme. ¿Qué está pasando conmigo? Porque si yo no me entiendo a mí, ¿cómo voy a entender a la otra persona? ¿No? ¿Cómo voy a decirle esto voy a poner de mi parte para esta situación conflictiva, ¿no? Entonces creo que es algo en lo cual debemos ser intencionales, así como en algún otro episodio hablamos de ser intencionales para poder escuchar, también debemos ser intencionales para practicar la comunicación de temas conflictivos, ¿no? Entonces creo que es clave darnos ese tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre hablar y conversar o comunicarnos de estos temas difíciles? ¿Cuál es esa diferencia?
¿Habrá alguna diferencia? Yo creo que sí, ¿no? La diferencia es la intención y la actitud que vamos a poner para enfrentar estos temas conflictivos, ¿no? Si estamos bajo la actitud de ahora me va a escuchar todo lo que yo tengo que decir. No sabe quién soy yo. No sabe quién soy yo, le tengo que decir sus 4 verdades, ¿no? No estamos en una actitud de conversar, no estamos en una actitud asertiva, de querernos acercar a la otra persona, Sí. ¿no? Pero sí, nosotros nos tomamos el tiempo, como decía Jimena, o sea, nos tomamos calma para primero entender nuestro proceso, para saber qué es lo que ha ocasionado el hecho en nosotras y luego buscar esta conversación difícil con la otra persona, ¿no? Entonces, eso sí te llega a un buen término. O sea, eso es algo propositivo en tu vida. Es algo que puede generar un cambio en tus relaciones, ¿no? Pero Claro. el ir con el tema de que me escuchen y le voy a decir sus frescas, creo que siempre va a terminar en una discusión. Sí, la reflexión personal, ¿no? Pienso que cuando hay un conflicto, también lo que genera este conflicto son mensajes que pueden atacar mi identidad. ¿Qué me está transmitiendo este problema? Ujú. O mi esposo, o mi mamá, o mi colega, me está diciendo que lo hice mal, que no sirvo. O sea, siempre los problemas atacan nuestra identidad. Termina uno pensando, claro, es que cree que yo soy tonta. Claro, es que cree que yo no valgo. No sé, algo ataca siempre nuestra identidad. En un conflicto están siendo atacadas nuestra vida personal, nuestra identidad. Entonces, cuando no estamos seguras de quiénes somos, de lo que valemos, de por qué valemos, lo que cometió un error, pero mi vida no es un error, digamos, ¿no? Yo no soy una persona que está marcada por eso, son situaciones, por eso es muy importante repetir esto de separar un poco las cosas, ¿no? Entonces creo que es muy importante a la vez de desarrollar esta técnica también a trabajar en nuestra identidad, ¿no? Porque el conflicto va a atacar mi identidad, va a dejarme un mensaje y ese mensaje, yo voy a responder a ese mensaje con algo que va a atacar también a la otra persona, ¿no? A la identidad de la otra persona. Creo que siempre también es bueno darnos cuenta de que cuando estamos hablando con otra persona y la otra persona está conversando sobre un tema bastante profundo, a veces nosotros no le damos la importancia y estamos solo oyendo, que hablábamos en un anterior episodio, estamos solo oyendo y hablando es solo articular palabras y como que le estamos demostrando que no es importante lo que nos está diciendo, ¿no? Pero conversar, comunicarnos viene mucho más allá, ¿no? Con todos nuestros 5 sentidos, con toda nuestra actitud, eso es muy importante, ¿no? ¿Y cuáles serán las claves realmente que les demos también a nuestras amigas que nos están escuchando? ¿Cuáles son las claves, los tips que podemos decirle, a ver, para tocar temas conflictivos y que no terminen en una pelea? Y ustedes han mencionado algunas cosas. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer para comenzar un proceso en el cual podamos decir, podemos enfrentarnos a este tipo de conversaciones sin terminar en una pelea? Bueno, yo creo que retomando precisamente lo que decía Jimena, hay temas conflictivos que pueden ser temas conflictivos para nosotras, pero para el otro no. Porque va en el hecho de el valor y la importancia que yo le doy a algo que me complica a mí. Y tal vez a la otra persona no le está complicando tanto el tema. Entonces la complicación viene desde mí, porque para mí, por mi temperamento, mi personalidad, mis vivencias, son cosas difíciles de hablar, ¿no? Sí. Entonces, entender primero eso, que tal vez lo difícil está en mí, ¿no? Que me cuesta. Lo otro es que no generar tanta expectativa en relación a la otra persona, porque si a esa persona no le es difícil, entonces nuestra expectativa no va a ser, ¿no? la que esperábamos. Entonces, ir sin tantas expectativas a una conversación, sino más bien como con el hambre de entender, ¿no? De entender la otra parte, la otra posición, creo que ayuda mucho para entablar conversaciones o discusiones sanas en un tema conflictivo. Creo que cuando yo me intereso realmente en resolver el problema, también me estoy interesando en la persona con la que tengo esta dificultad. Y al interesarme en la persona, puedo decirle a Dios, bueno, quiero mirarla como tú la ves. Porque yo miro solo el conflicto y no puedo ver a la persona. Miro solo el ataque, veo solo lo que sucedió
Y eso es una barrera con la persona con la que tengo el conflicto. Y la otra persona tiene corazón, tiene emociones, Claro. está sufriendo. No, yo no sé qué otros factores en su vida pueden haber provocado esa reacción o esa actitud. Entonces, tanto esa persona como yo tenemos estamos en el mismo mundo con las mismas luchas. Entonces, creo que detenerme para pensar en la persona, no en el problema, me va a ayudar a enfocarme en la persona para junto con ella ir al problema, ¿no? La verdad que eso requiere mucha dependencia de Dios, pero eso es también una práctica. O sea, voy y como dices, bueno, voy pensando en la persona. Voy, me preparo, le pido a Dios sabiduría, que hablamos también de eso. Entonces creo que eso es muy clave, ¿no? Pensar en el otro. Y ahí, pensar en el otro es también, así como nosotros estamos con un conflicto sobre un tema que nos es difícil, también pensar que cuando viene el otro a hablarnos de un tema difícil, y para nosotros no lo es. Claro. ¿No? Entonces ponernos también de ese otro lado, pensando en el otro. Para ti hablar de esto es difícil, pero para mí no. Nos pasa mucho a los hacedores, ¿no? O sea, porque somos muy prácticos, y entonces qué de dificultad en hablar de esto, ¿no? Y es ahí donde entra la empatía, ¿no? Que hablaba Jimena, la empatía, pero no una empatía como que ya pobrecito se está ahogando, ¿no? Ay, se está ahogando. El otro día escuchaba un ejemplo muy interesante de empatía. Se está ahogando, pobrecito. Pero ¿cuál es una empatía real? Se está ahogando, voy y me meto y trato de ayudarlo y sacarlo, ¿no? Porque realmente estoy viviendo y sintiendo lo que esa persona está haciendo, ¿no? Entonces eso es importante. Ahora, algo que también es interesante es aprender a conversar con preguntas, ¿no? De repente decirle, no el mencionar directamente el por qué, siempre decir el por qué, ¿no? Porque a veces eso hace que confrontemos más, sino, a ver, vos estás pensando que yo estoy pensando esto, ¿no? Hablando de un tema difícil. Pero ¿cómo crees que se podría resolver? ¿No? El reconocer que que sí, me equivoqué, que cuesta mucho, ¿no? A todos los temperamentos cuesta. Me equivoqué, sí, está bien. Pero ¿cuál crees que podría ser la solución? ¿Cómo juntos podemos llegar a esto? ¿Qué esperás de mí? ¿Qué esperás de mí? Exacto. ¿Cómo crees que yo me estoy sintiendo? El conversar con la persona haciendo preguntas se hace muy importante también, ¿no? Eso nos hablan muchísimo, ¿no? Pero ahora, de acuerdo a una influenciadora tal vez, ¿cómo una influenciadora puede ir a conversar de un tema difícil con una pensadora? ¿Cómo se ven estos cruces de temperamento para no terminar en una discusión que termina en pelea finalmente, ¿no? ¿Cómo se ven estos cruces de temperamentos en este tema conflictivo? Ahí es, por ejemplo, la influencia. Ambas tienen comunicación pasiva. A pesar que la influenciadora tiene capacidad de palabra, de capacidad verbal, de palabra, de convencimiento, pero en realidad en la comunicación interna, su comunicación es más pasiva, porque la influenciadora no es de decisiones. Entonces trata de evitar, pero ahí pueden coordinar, por ejemplo, con una pensadora, en el hecho de que a la influenciadora le gusta hablar y la pensadora le gusta escuchar un poco más, ¿no? Le gusta hacer cercanía, ¿no? Y a la influenciadora le gusta sentirse apoyada, sentir que tiene fans. Algo así. Creo que tal vez no solamente es el tema de temperamento que ayuda a resolver, sino que la madurez que tenga la influenciadora o que tenga la pensadora. Es decir, en mi caso, si yo tengo este recurso del que estamos hablando y las que nos escuchan están quizá identificando, con razón me cuesta, entonces, ¿qué debo hacer? Entonces, creo que lo importante, todos los temperamentos, eso, como sabemos, es una información que nos ayuda en el autoconocimiento, pero el recurso de Dios para el hablar de temas conflictivos es uno solo, ¿no? Cuando yo pienso, considero a los demás como superiores a mí, dice la palabra. Entonces yo debo ponerme, cualquiera sea mi temperamento, con una verdad, ¿no? Creo que la clave va a ser no solamente qué recursos naturales tengo en mi diseño con el temperamento que Dios me hizo, pero también en Él, qué encuentro en Él, ¿no? Creo que la madurez, el conocer un poquito nada más
No completamente, no lo sabremos todo, pero el tener este recurso de considerar al otro como superior a mí, saber que tiene sentimientos, lo que había dicho hace rato, me ayuda a sobrellevar ese momento crítico, ¿no? Yo que soy pensadora y mi esposo un hacedor, me resulta mucho esto que menciona Fabiola. Uh-huh. Le pregunto y le digo, yo me sentí así, ¿y vos cómo te sentiste? ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué esperas que haga? ¿Qué quieres que haga? El identificar nuestras emociones es importante, ¿no? Sí, yo me sentí así y ahora ha mejorado mucho la comunicación, las preguntas porque el hacedor no se hace muchas preguntas, es bien concreto, así, pum, pum, pam. Pero cuando él empezaba a hacer preguntas, y no porque yo sea mejor que él o no, sino que nos complementamos. Creo que en esto de los temperamentos hay un complemento. Exacto. ¿No? Muy, muy bonito que Dios... Creo que la intención de que Dios intervenga en nuestras relaciones es la clave. Chicas, se nos está acabando el tiempo. Nuestro tema, cómo hablar de un tema conflictivo sin pelear. Sus palabras finales para las mujeres que nos están viendo. Cómo hablar de un tema conflictivo sin pelear. Ya se dijeron varias cosas. Sus palabras finales. Yo creo que tomaría el eslogan de esta temporada de Ellas Líderes, sin miedo. Sin miedo a exponer, sin miedo a ser vulnerable, sin miedo a abrirme al otro, ¿no? Y sin miedo a aceptar las opiniones diferentes a las mías. Y también sin miedo, continuando con esta palabra que dice, sin miedo a abrir mi corazón, a expresar qué siento, a hablar de cómo yo veo el problema, la situación. No debo temer a eso, y tampoco debo justificarme. Creo que eso es importante, ¿no? Cuando yo me abro, soy sincera y expreso cómo me siento, la otra persona va a valorar eso. Y vamos a tener a alguien que dice, ella quiere resolverlo, yo también. Nos vamos a influenciar eso en esta persona cuando abrimos nosotros abrimos nuestro corazón y tenemos esa actitud, la actitud de resolverlo. Es muy importante empezar a comunicar lo que queremos, nuestros sentimientos, lo que pensamos, pero siempre hacerlo de manera efectiva, pidiendo sabiduría al Señor para no terminar en conflictos, en peleas. Creo que somos testimonios en el lugar donde estemos. Es importante mantener y desarrollar relaciones sanas en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todo el lugar. Así que bueno, se nos ha acabado el tiempo, gracias, chicas. Muchas gracias, Jimena. Gracias, Laura. Gracias, y con ustedes nos vemos en el próximo episodio de Conversaciones Ellas Líderes.